Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que va a explotar sus mentes. Sí, ya sé, el verano sigue, el sol nos derrite, estamos en modo vacaciones, pero como les digo siempre, la vida de los famosos nunca descansa. Y hoy, precisamente por eso, les traigo un vídeo que los va a dejar boquiabiertos, un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. El título lo dice todo, ¿verdad? La impactante noticia de Hande y Kerem, escándalo de infidelidades, secretos oscuros y un poder oculto que lo cambió todo. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es fuerte, muy fuerte. Prepárense para el drama, para las revelaciones, para descubrir la verdadera cara detrás de las sonrisas. Pero antes de zambullirnos en el chismecito más candente, como siempre, les quiero dar las gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo incondicional al canal, por sus likes, por sus comentarios llenos de cariño y análisis, por suscribirse y formar parte de esta gran comunidad. Son lo máximo. Y hablando de suscribirse, si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Es el momento perfecto. No se pierdan ninguno de mis vídeos, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Les prometo que no se van a arrepentir. Siempre les traigo las últimas novedades del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos y las verdades más impactantes. Y ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con el chisme que tiene a todo el mundo hablando. La fecha que lo cambió todo, el día que la verdad salió a la luz, el 2 de agosto de 2025, la noticia explotó en todos lados. Y no estoy hablando de un estreno cinematográfico, ni de una nueva temporada de su serie favorita, estoy hablando de la vida real, del mundo de carne y hueso, del drama más intenso. Estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que durante un tiempo nos hizo creer en el amor verdadero en los cuentos de hadas modernos. Para aquellos que no estén tan familiarizados con el universo de las series turcas, les hago un breve recordatorio. Hande Erçel, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, una verdadera estrella. Hermosa, talentosa, con una sonrisa que ilumina cualquier pantalla y con una legión de fans incondicionales que la adoran y la defienden a capa y espada. Y Kerem Bürsin, un actor con un carisma arrollador, guapo, con una mirada que derrite y que también ha conquistado el corazón de millones. Juntos protagonizaron Love is in the Air, una serie que fue un fenómeno mundial, un éxito rotundo que trascendió fronteras y que conquistó corazones en todo el mundo. Y claro, la química entre ellos, la conexión que tenían, era innegable, palpable, tanto que traspasó la pantalla. Empezaron a salir, a pasear su amor por el mundo, a compartir fotos románticas en redes sociales, y el mundo entero se enamoró de esta pareja, creyendo en su amor y soñando con un final de cuento de hadas. Pero como suele suceder en estas historias, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a sonar, las especulaciones llenaron las redes sociales y los tabloides. Después de meses de rumores, de especulaciones, de idas y venidas y de fotos en redes sociales que nos hacían dudar, llegó la confirmación que nos rompió el corazón: Hande y Kerem se habían separado. El shock fue tremendo, un golpe duro para todos los fans. Muchos no podían creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan perfecta, que irradiaba amor en cada foto, que parecía tan enamorada, hubiera terminado? ¿Dónde se había ido el amor? ¿Qué había pasado? Bueno, la noticia del 2 de agosto de 2025 no fue una simple confirmación de su separación, una nota de prensa lacónica y fría. No, fue algo mucho más impactante, algo que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco. La noticia, que detonó como una bomba, era que Hande y Kerem estaban involucrados en un escándalo. Sí, así como lo oyen. Un escándalo que involucraba infidelidades, traiciones, secretos oscuros que se escondían bajo la alfombra, y un cúmulo de mentiras que habían estado ocultas durante meses. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, las fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato, revelaron detalles explosivos que dejaron a todos boquiabiertos. La primera bomba fue que Kerem había estado manteniendo una relación paralela con otra actriz. Una actriz, bastante conocida, una cara familiar que había trabajado con él en el pasado. Al parecer, esta relación secreta no era algo reciente, sino que venía de tiempo atrás, incluso desde la época en la que estaban grabando Love is in the Air. Imagínense el shock, la traición. Y Hande, claro, se enteró.
El dolor, la decepción, la tristeza y la rabia la consumieron. La imagen del hombre que amaba, desmoronada en 1000 pedazos. Pero la historia, como les dije, no termina ahí. Porque la noticia del 2 de agosto de 2025 también involucraba a Ande y reveló secretos que nadie esperaba. Al parecer, ella también había tenido sus propios secretos, sus propios flirteos prohibidos. Se rumoreaba que había estado coqueteando con un productor muy poderoso, un hombre influyente dentro de la industria. Y las especulaciones no se quedaron ahí, algunos murmuraban que habían ido más allá de una simple amistad, que había habido un acercamiento más íntimo. Y este productor, al parecer, había estado utilizando su influencia para impulsar la carrera de Ande, para conseguirle papeles importantes, para protegerla de la prensa y de los escándalos, usando su poder para mantenerla en la cima. La noticia explotó en redes sociales, como un volcán en erupción. Los fans de Ande y Kerem divididos, enfrentados. Algunos defendían a Ande alegando que era una víctima, que la habían traicionado. Otros, fieles a Kerem, lo apoyaban y condenaban las supuestas infidelidades de Ande. Las acusaciones, las críticas, los insultos, la polémica estaba servida. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con bandos enfrentados y mensajes hirientes que revelaban la fragilidad de la fama y la facilidad con la que se puede destruir una imagen. Los medios de comunicación, como era de esperar, se lanzaron a la caza de la información, buscando desesperadamente la primicia, la exclusiva que lo cambiara todo. Los paparazzi cual buitres acechando a Ande y Kerem, buscando cualquier pista, cualquier foto, cualquier declaración que confirmara o desmintiera los rumores, que revelara la verdad detrás de las mentiras. Los titulares sensacionalistas llenaron las portadas de las revistas, los programas de televisión se dedicaron a analizar cada detalle y cada movimiento de los protagonistas, y la opinión pública se dividió, buscando respuestas y culpables. Y claro, en medio de todo este caos, las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de teorías conspirativas que hacían temblar la tierra. Se hablaba de contratos millonarios, de celos profesionales, de ambición desmedida, de venganzas calculadas. La novela estaba en su apogeo. Los hashtags se multiplicaban, los trending topics se llenaban de nombres y de polémicas, y el mundo entero estaba pendiente de cada paso que daban Ande y Kerem, esperando la siguiente revelación, el siguiente giro en la trama. ¿Qué pasó después? Bueno, ante el estallido mediático, Ande y Kerem decidieron guardar silencio, una decisión que sorprendió a muchos. No hicieron declaraciones oficiales, no concedieron entrevistas, no se pronunciaron sobre el escándalo. Intentaron, como pudieron, mantener su vida privada lejos del ojo público, protegerse de la vorágine mediática. Pero la presión era demasiada, la tormenta era implacable. Los medios de comunicación, insistentes, hambrientos de información, los acosaban incansablemente buscando una entrevista, una foto robada, una reacción que revelara sus sentimientos. Y entonces llegaron las primeras consecuencias duras y dolorosas. La imagen de Ande y Kerem dañada, empañada por el escándalo. Los contratos publicitarios en riesgo. Las marcas, preocupadas por la repercusión negativa, comenzaron a dudar y a replantearse sus colaboraciones. La reputación de ambos por los suelos, minada por las infidelidades y las acusaciones. La carrera de ambos en peligro, amenazada por la crisis y la desconfianza del público. Muchos fans, decepcionados, dejaron de seguir a Ande y Kerem en redes sociales, manifestando su frustración y su desilusión. Sus proyectos futuros en duda, cancelaciones y retrasos en sus trabajos profesionales. El futuro incierto, lleno de interrogantes y de desafíos. Pero en medio de la tormenta, cuando todo parecía perdido, cuando la oscuridad amenazaba con engullirlos, hubo un rayo de esperanza, una luz al final del túnel. Un rumor que se propagó rápidamente como un susurro que recorrió los pasillos de la industria. Ande y Kerem estaban hablando. Al parecer, habían decidido reunirse, intentar aclarar las cosas, buscar una solución, un camino para salir adelante, para intentar recuperar lo que habían perdido. La posibilidad de una reconciliación, aunque remota, encendió la llama de la esperanza en algunos fans, que soñaban con un final feliz, con un nuevo capítulo en la historia de amor de Ande y Kerem. La noticia, aunque esperanzadora, no era suficiente para calmar la situación, para frenar el vendaval. La prensa, hambrienta de información, seguía investigando, buscando la verdad, sin importar las consecuencias.
Los fans divididos seguían debatiendo en redes sociales, analizando cada palabra, cada gesto, cada foto. La incertidumbre, la duda y la especulación reinaban. ¿Podrían Hande y Kerem superar el escándalo? ¿Podrían recuperar su imagen pública, reconstruir lo que se había roto? ¿Podrían, algún día, volver a ser la pareja que todos admirábamos y queríamos? El tiempo diría. Y aquí, amigos, es donde la historia se pone aún más interesante, donde el misterio se profundiza y la trama da un giro inesperado. Porque la noticia del 2 de agosto de 2025, además de las infidelidades y las traiciones, reveló un detalle escalofriante. Al parecer, el escándalo no solo involucraba a Hande, Kerem y el productor. Había un cuarto involucrado, una figura sombría, un personaje oculto que movía los hilos desde las sombras. Una persona, con mucho poder, con una influencia desmedida dentro de la industria. Una persona, dispuesta a todo, a manipular, a mentir, a usar sus recursos para conseguir sus objetivos. ¿De quién estoy hablando? Bueno, por ahora no puedo revelar su nombre, la identidad de este personaje clave, porque la investigación aún está en curso y la información es confidencial. Pero les puedo decir que esta persona tenía mucho que perder, que sus propios secretos podrían salir a la luz. Y estaba dispuesta a utilizar todos los medios posibles para proteger sus intereses, para encubrir sus propios errores y para culpar a otros. Esta persona era el cerebro detrás de todo, el orquestador de la tormenta. El que había planeado las infidelidades, el que había filtrado la información a los medios, el que había intentado destruir la imagen de Hande y Kerem para sacar provecho de la situación. ¿Por qué? ¿Cuáles eran sus motivos? ¿Qué escondía esta persona? ¿Qué intereses se ocultaban detrás de esta manipulación? Bueno, eso es lo que estamos intentando averiguar, lo que los investigadores están tratando de descubrir. Las investigaciones siguen en curso, las fuentes, a pesar del miedo y las amenazas, siguen hablando y revelando detalles que nos dejan atónitos. Y nosotros aquí en mi canal, seguiremos informándolos, paso a paso, de todo lo que suceda, de todas las revelaciones, de todas las piezas que se van uniendo para armar este rompecabezas infernal. La verdad es que este escándalo nos ha dejado a todos impactados, conmocionados. Nos ha demostrado que a veces la vida de los famosos no es tan perfecta como parece, que las apariencias engañan y que la realidad puede ser mucho más oscura y compleja de lo que imaginamos. Que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas radiantes, detrás de los flashes deslumbrantes, se esconden secretos, traiciones, dramas y ambiciones desmedidas que nadie puede siquiera imaginar. Hande y Kerem, dos personas que nos enamoraron con su talento, con su química, con su historia de amor, ahora, en medio de la tormenta, luchando por salir adelante, por recuperar lo que han perdido, por reconstruir sus vidas y sus carreras. Y nosotros aquí desde nuestro canal, les mandamos todo nuestro apoyo, toda nuestra energía positiva y nuestros mejores deseos. Esperamos que encuentren la paz, la fuerza y la sabiduría para superar este difícil momento. Pero la historia no termina aquí. No, amigos, esto es solo el principio. Esto es solo la punta del iceberg. Porque estoy segura de que en los próximos días, semanas, meses, seguiremos sabiendo más detalles, nuevos secretos, nuevas pruebas. Seguiremos analizando, debatiendo y especulando sobre este escándalo que ha sacudido el mundo del espectáculo, que ha puesto en jaque la imagen de dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Y por eso quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, por ser parte de esta comunidad. Por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios, por compartir sus opiniones y sus análisis. Gracias por ser parte de esta gran familia que se mantiene unida gracias al amor por el chisme y por el mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya dejado con ganas de más. Porque créanme, lo que se viene es aún más impactante, más revelador y más dramático. La verdad a veces duele. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles algo muy importante. Si les gustó este vídeo, no se olviden de dejar su like. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido, a seguir investigando, a seguir trayéndoles las últimas novedades. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les guste el chisme, el drama y el mundo del espectáculo. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, para estar al tanto de todas las noticias, de todas las revelaciones y de todos los chismes más jugosos.
Prometo que les seguiré trayendo las últimas novedades, los chismes más picantes, y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.